solitaria medianoche, pisando restos muertos del día anterior, rogando poner fin a la miseria eritrea, bajo la luna nueva atravesar el horror, rezar en silencio a un Dios ausente, frío cuchillo, el sucio dolor, aceptar la ruta campo de refugiados, esquivando sombras de Sudán, metálica AK-47 entre los ojos, 3.000 billetes verdes para poder pasar. Pongamos por caso que se llama Hebre, el nombre ficticio, su grito no. Ayúdennos o dispárennos, por favor. Ayúdennos o dispárennos. Mundo migrante. Dar luz a las injusticias y violaciones de derechos humanos que otros invisibilizan, para que nuestro planeta sea un lugar habitable para todos. En un mundo donde el extractivismo extremo, la destrucción del medio ambiente y el imperio de las finanzas inciden en nuestras vidas y nuestras muertes, las tragedias de embarcaciones repletas de migrantes, tanto en el Mediterráneo como en las costas del Atlántico africano y en la frontera del estado tapón de México, han sido escenas de centenares de muertes por ahogamiento, tanto en las costas europeas como en el incendio en un centro de detención migratoria. Son el eje siniestro que trataremos en esta entrega de Mundo Migrante, con la participación de un especialista en la materia, el catedrático Javier de Lucas. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. En un mundo que promueve la libre circulación de capitales y mercancías, crecen cada vez más las restricciones a la libre circulación de los seres humanos. Con la vereda que conduce hasta tu casa, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar te espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Italia decreta el estado de emergencia migratoria durante 6 meses. El gobierno ultraderechista de Roma pide a Europa actuar con mayor celeridad. Mientras tanto, Giorgia Meloni decretó el martes 11 de abril el estado de emergencia nacional migratoria durante los próximos 6 meses, tomando como excusa del desembarco en las costas italianas de más de 3.000 personas en la primera semana de abril. A poco más de un mes de un nuevo naufragio masivo de migrantes que ocurrió en las cercanías de la costa de Calabria. En este caso, el barco en el que viajaban hacinados más de 180 migrantes forzados partió de Esmirna, Turquía, navegando durante unos 4 días, sorteando las costas griegas, buscando el sur de Italia. Esta vez el naufragio se dio antes del amanecer, a 200 metros de la costa de Crotone, en la región de Calabria, al chocar la embarcación contra un acantilado. A pesar del monitoreo de la Guardia Fronteras de Europa, Frontex, que anunciaron el arribo a las aguas jurisdiccionales 6 horas antes, las autoridades italianas nunca permitieron acordar las disposiciones regidas en el mar. O sea, con los cambios habidos con el nuevo gobierno, se generaron disposiciones de no intervención de las ONG de salvatajes y los socorristas de la costa calabresa no pudieron llegar a tiempo. O sea, producto de esta negligencia, 65 migrantes murieron en el naufragio a tan solo 200 metros de la costa. El resultado no ha sido otro que decenas de migrantes muertos, entre ellos más de 20 niños y una treintena de mujeres. Ante esta dantesca situación,
Un fiscal de la localidad de Crotone ha denunciado la negligencia de las autoridades costeras italianas atravesadas por la política antimigratoria del gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni. Con esta nueva tragedia queda al descubierto las necropolíticas ejercidas a través de disposiciones xenófobas e inhumanas decididas en Bruselas en la denominada Europa Fortaleza. Desde la llamada crisis de los refugiados de la guerra de Siria en el verano del 2015, cuando los 27 países miembros fueron incrementando las medidas restrictivas, tanto con la votación de normas como en la construcción en los últimos 8 años, por parte de los Estados miembros, de más de 1.700 kilómetros de murallas. Aunque estas murallas no son para protegerse de tanques o soldados, sino de migrantes y refugiados, en el marco de esta suerte de xenofobia discursiva reforzada por los medios de comunicación hegemónicos. Cuando ocurren estas tragedias, queda al descubierto la construcción mediática que minimiza los efectos luctuosos de las necropolíticas imperantes. El devenir de las primeras semanas del mes de marzo en los medios de comunicación europeos ha dado cuenta de este nuevo naufragio masivo. El interrogante es si esta nueva tragedia anunciada servirá al menos para que se revisen las medidas restrictivas de la Europa Fortaleza y de su comando general en Bruselas, del llamado Pacto Migratorio del 2020, incumplido por la totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea. Según se informa en la tragedia, la Fiscalía de Crotone dijo que era evitable. La embarcación fue localizada por un avión de Frontex a 40 millas de la costa italiana, a las 22:23 de ese sábado, que se hundió justamente 5 horas después, el domingo a las 4:30 de la madrugada, sin que las autoridades italianas enviasen una ayuda efectiva. Lo cierto es que las nuevas disposiciones del gobierno de derecha de Giorgia Meloni impiden que las ONG especializadas en el socorro y ayuda ante los naufragios puedan actuar. Este nuevo naufragio, que engrosará las estadísticas de ahogados en esa fosa común migratoria llamada Mediterráneo, hoy es nuevamente noticia. El gran interrogante es si permitirá este hecho profundizar sobre las verdaderas causas de la oleada migratoria en un mundo globalizado donde los poderosos bregan por la libre circulación de los capitales y las mercancías en favor de incrementar sus ganancias, pero paradójicamente cada vez se construyen más normas y murallas para evitar la libre circulación de los seres humanos.
sangre está muy bien dentro de mi cuerpo. Ojos que tienen miedo y hay continentes en silencio. Violador que sales y derrumbas. Impotencia que a mis pies tropiezas. Ojos que tienen miedo y hay continentes en silencio. La historia de la humanidad es la historia de las migraciones y la movilidad poblacional. Un mundo igualitario es nuestro norte. En los últimos meses, tanto en el Mediterráneo como en la frontera entre México y los Estados Unidos, han ocurrido tragedias anunciadas. Desde el naufragio evitable en las costas de Calabria, donde fallecieron más de 60 migrantes forzados provenientes de Afganistán, Pakistán, Yemen del Sur e Irán, y a miles de kilómetros del Mediterráneo, en la frontera mexicana de Ciudad Juárez, la dantesca muerte en un incendio de un centro de detención de migrantes mayoritariamente de nacionalidad guatemalteca, salvadoreña y venezolana. Ambas tragedias evitables. Ambas tragedias son todo un síntoma siniestro de las necropolíticas aplicadas por los estados a la migración forzada de cientos de miles de seres humanos. Para poder conversar del actual estado de situación en este paradójico mundo de la globalización económica y financiera y las restricciones migratorias, estamos comunicados con el catedrático Javier de Lucas, especialista en Derecho Internacional y Refugio. Buenas tardes, profesor. Un placer contar con usted en Un Mundo Migrante en esta tercera temporada. Para mí, como siempre, es un honor y un placer colaborar con Mundo Migrante en esta temporada, ver que ese proyecto fantástico consigue vencer las dificultades y se mantiene como una voz importantísima. Bien, profesor, ¿cómo definiría el actual cuadro de situación de las migraciones forzadas y los derechos humanos en distintas regiones del planeta? A ver, yo he escuchado la introducción que me parece una introducción absolutamente pertinente, reuniendo los dos trágicos acontecimientos que, como decías en la introducción, son acontecimientos tan trágicos como evitables, ¿no? A miles de kilómetros de distancia en dos de las fronteras clave de los movimientos migratorios y de desplazamientos humanos. La frontera sur de los Estados Unidos de Norteamérica con México y la frontera del Mediterráneo. En el caso de la frontera del Mediterráneo, que conozco un poco mejor, creo que es un ejemplo, pero diría que el juicio se puede extender también al otro supuesto, a las políticas migratorias que hay detrás. Es un ejemplo de lo que una jurista francesa que nos influyó a muchos de nosotros allá por los años 90, la profesora Danielle Lochac, que además es una militante de los derechos humanos de los migrantes, una luchadora, publicó como título de un libro que en realidad era un título de un libro de conversaciones con ella. El título del libro era Ante los inmigrantes, Estado de Derecho o Estado de Excepción. En realidad la versión francesa era Estado de Sitio, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Y yo creo que lo que hay detrás es de nuevo, en el caso europeo, clarísimamente en el gobierno de derecha extrema y extrema derecha de la coalición que acaudilla Giorgia Meloni, es una opción por la lógica del estado de excepción como lógica propia del trato jurídico a los inmigrantes, es decir, no las reglas del Estado de Derecho, no las reglas de la igualdad, de la ley, de la seguridad jurídica, de la presunción de inocencia, del derecho a asistencia letrada, del derecho a un juez imparcial, del derecho a no ser expulsado
por un procedimiento administrativo sin que haya una institución judicial, del respeto al principio de prioridad e interés del menor, etcétera, etcétera. Principios que buena parte de ellos fueron recogidos en el Pacto Global sobre Migraciones Seguras, Regulares y Ordenadas de Naciones Unidas de 2018. No, regresamos a esto de todo vale, si me permites la expresión, todo vale en la respuesta jurídica ante la inmigración bajo la óptica del control de esos desplazamientos de migraciones para que sean estrictamente funcionales a la coyuntura de los mercados de los países receptores y al mismo tiempo para tener la seguridad de poder expulsarlos en el momento en que les supongan un coste económico excesivo o cuando necesitan utilizarlos como un argumento electoral, cosa que también vemos en las despiadadas medidas, y el adjetivo que he utilizado lo considero exacto, no exagerado, adoptadas por el gobierno Sunak en el Reino Unido. Bien, profesor, parecería que Bruselas hace abstracción de que la diáspora migratoria, paradójicamente, de un continente que es rico en recursos naturales y mineros, ha sido en la historia esquilmado por potencias europeas principalmente. Ahora hay otras potencias fuera de Europa, pero siendo esta una de las causas principales del empobrecimiento, sumado a las modificaciones habidas climáticamente producto de este proyecto civilizatorio que lleva Occidente, hay un debate pendiente, no se habla de las causas reales y en realidad se lo plantea como si fuera una invasión de los bárbaros, ¿no? Exactamente esa es la metáfora. Yo añadiría a esa metáfora literaria tan preciosa, la de la invasión de los bárbaros, que retomó el premio Nobel Coetzee en alguno de sus novelas más recientes. Yo añadiría la metáfora brillantísima de Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas, ¿no? Es decir, el relato de Conrad es el relato de la maldad, de la brutalidad genocida, de la explotación hasta el límite de los recursos naturales y humanos de África por parte de las potencias coloniales europeas. En el caso de Conrad, por parte de la Bélgica de Leopoldo, que construyó su enorme fortuna personal y familiar, y en buena medida también la prosperidad del reino de los belgas sobre el expolio brutal del Congo, ¿no? Sí. Hay que decir, por cierto, que Bélgica, de un modo tímido, pero de un modo al mismo tiempo parece que progresivamente fuerte, está emprendiendo un camino de revisión pública de ese pecado original, si me permites la metáfora, de su pasado colonial, cosa que no ha hecho, por ejemplo, Italia. Al contrario, Meloni hoy vuelve al viejo sueño colonial italiano en el Cuerno de África, y de hecho el primer viaje que ha hecho al exterior para tratar convenios bilaterales de control de los flujos migratorios ha sido con Etiopía, y las otras potencias coloniales, incluidas Alemania, Francia, Holanda más bien no en África, como saben los que nos escuchan, sino más bien en las Indias Orientales, en Indonesia, etcétera, y por supuesto también el Reino Unido e incluso España, ¿no? Esa es digamos que es un pasado que está en una tradición que estamos reinventando, porque en el fondo la respuesta a los flujos migratorios de las políticas europeas es una respuesta que repite la lógica colonial, es decir, extraer los recursos, que en este caso ya no son solo los recursos naturales, sino de nuevo la fuerza de trabajo en condiciones de esclavitud. No se puede
calificar de otra manera y traficar con ella y asegurarse un tráfico suficiente y adecuado a sus coyunturas de mercado. Entonces, esa lógica, desgraciadamente, es una lógica sobre la que apenas se habla, más que en quienes, siguiendo pues las tesis que tú mismo has mencionado en la introducción, la tesis de la necropolítica denunciada por el filósofo camerunés Akil Mbembe, han expuesto que la política migratoria es una política que se traduce en un saldo regular de crueldad, de muerte y de tremendas violaciones de derechos humanos. Este es un aspecto en el que los europeos tenemos un trabajo pendiente que hacer, no solo los historiadores o los políticos, sino desde luego en términos de nuestras relaciones con estos países. Bien, Javier, al otro lado del Atlántico, las políticas propias del gobierno de Trump no fueron modificadas tras la pandemia con la nueva administración demócrata, y ocurren hechos como el siniestro incendio posterior y el posterior ahogamiento de decenas de migrantes de Centro y Sudamérica, que pasó en el estado tapón de México, ¿no? O sea que realmente México se ha convertido en eso y se generan estas tragedias. ¿Qué opina al respecto? Bueno, eso es probablemente, a mi juicio, ese y otro punto que luego, si me permites, mencionaré, aunque sea de pasada, son mis grandes decepciones ante la administración demócrata de Biden y de su desaparecida vicepresidenta, de la que uno pensaba que tenía un talante incluso un poco más liberal en el sentido de progresista, no en el sentido de liberalismo económico, que el propio Biden, ¿no? Es una enorme decepción. Es decir, hay políticos norteamericanos demócratas que, sin embargo, tienen una actitud bastante más valerosa. Pienso, por ejemplo, en el gobernador demócrata del estado de Nueva York, frente al cual, como seguramente saben quienes nos escuchan, los políticos republicanos de varios estados de los Estados Unidos, gobernadores republicanos como el de Florida o en Texas, han practicado la política de arrojarle en autobuses a centenares, a miles de inmigrantes al estado de Nueva York, diciendo: ya que tú eres tan progresista, acógelos tú, ¿no? Pero claro, siendo esto terrible, la tragedia humana de la que hablamos es el exponente que, yo insistiría, no debe considerarse solo una excepción. En un sistema como ese es inevitable que se produzcan esas tragedias, del mismo modo que es inevitable que se produzcan las tragedias de las víctimas de atentados en un sistema en el cual el derecho a llevar armas es irrestricto, incluso está consagrado constitucionalmente, y se llega al disparate promovido por la Asociación Nacional del Rifle de promover que se puedan adquirir y enseñar a los niños y a los adolescentes el manejo incluso de armas pesadas, no solo de pistolas, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, que haya incidentes armados luctuosos en escuelas, en discotecas, etcétera, como los que asistimos periódicamente, no son acontecimientos excepcionales, son la consecuencia de una política. Y yo creo que el luctuoso acontecimiento del que hablamos, con esas decenas de muertos procedentes de países de Centroamérica, en ese centro de detención, no es un hecho aislado, es el producto de una política en la cual los inmigrantes son mercancía y son tratados como mercancía desde una óptica represiva, no ya de orden público, sino de casi de defensa frente a un enemigo, que es, por otra parte, el lenguaje, lo sabemos, de Trump, que ha vuelto a repetir
y que ha contaminado, desgraciadamente, al Partido Republicano. De manera que yo no lo considero, como en el caso europeo, de esta tragedia que sucedió frente a la población de Steccato di Cutro en las costas de Calabria, ¿no? Como en este caso, no son sucesos aislados, son el fruto inevitable a medio o largo plazo y recurrente de estas políticas, ¿no? Bien, Javier, por último, hay una cuestión preocupante en gobiernos de perfil progresista. Le doy el caso de las últimas medidas adoptadas por el gobierno progresista de Chile, de Boric, con disposiciones claramente violatorias de los derechos humanos en relación al colectivo de migrantes, llegando a decretar la detención sin causa de todo aquel migrante irregular en territorio trasandino. ¿Qué opina al respecto? Bueno, es un camino que han recorrido gobiernos progresistas europeos, desgraciadamente, durante los últimos, te diría, 40 años, ¿no? No hay excepción en los gobiernos progresistas europeos en los que no se hayan producido algún tic, alguna pulsión, alguna respuesta en ese sentido, y lo que es peor, en algunos casos, no ya un tic o una respuesta, digamos, más o menos aislada, sino con el carácter de directriz política, ¿no? La criminalización de la inmigración irregular, que se empeñan en considerar y en calificar de ilegal, por lo tanto, asociando la connotación de delincuencia. Este es un asunto que quienes siguen Mundo Migrante conocen muy bien, asociando la estigmatización de entender como delincuentes a quienes simplemente tratan de alcanzar unas condiciones mejores de vida y en todo caso han cometido una irregularidad administrativa, pero no un delito, como es cruzar una frontera sin toda la documentación requerida o permanecer en un país con una documentación precaria. Eso no es un ilícito penal. Entonces, disponer una panoplia de medidas represivas de carácter penal frente a esas personas es absolutamente incoherente con un programa progresista de defensa de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Y solo se explica por la tentación de ceder a un populismo que sirva de contrapeso frente a las críticas por los llamados excesos progresistas que habrían estado también detrás, por ejemplo, del fracaso del proyecto de Constitución. En la medida en que se echa para atrás, en que un gobierno progresista, un gobierno de izquierda o de centro izquierda, se echa para atrás en este tema, ha perdido pie. A partir de ese momento es muy difícil recuperar legitimidad, salvo que se rompa con esa lógica, con esa deriva. Esa es una lógica enormemente contaminante. Y un gobierno progresista pierde su legitimidad si se contamina de una lógica en la cual el gobierno progresista es un sucedáneo de las lógicas de derecha y de las lógicas conservadoras y no reaccionarias. Entonces los votantes siempre prefieren el original a la copia. Y en ese sentido, es así. Los gobiernos progresistas creen que ganan votos y al final lo que le dan es votos al contrario. Y eso es a mi juicio, es un error de estrategia política muy serio. Bien, Javier, ahora sí, la última. ¿Qué avisora de cara al futuro sobre la problemática migratoria y las actores políticas en distintas regiones, a menos que haya factibilidad de cambio de esto? A ver, yo siento no poder hacer otro pronóstico, que un pronóstico enormemente pesimista, sobre todo por algo que también señalaste en la introducción,
como siempre, de modo muy certero y sintético. Tiene toda la capacidad de síntesis que a mí me falta, ¿no? Y es que en el horizonte inmediato, por no decir ya en este momento, hay un fenómeno que incrementará la dificultad de gestión de las manifestaciones de movilidad humana, que es el de los desplazados como consecuencia del cambio climático, de la crisis de sostenibilidad, de los desastres naturales asociados a sobreexplotaciones y a políticas contrarias a la sostenibilidad. Es decir, no para dentro de 20 o 30 años, como dicen todavía algunos, incluso alguna agencia de Naciones Unidas. Esto está sucediendo ya. Y lo grave, y lo que no queremos ver los europeos, es que los europeos seguimos pensando en que esos desplazamientos son desplazamientos de los otros. Mientras en este momento, en mi país, en España, desde donde les hablo, se está produciendo en la costa del Mediterráneo, y no solo en la costa del Mediterráneo, un proceso de desertificación acelerada como consecuencia de la subida de la temperatura y de la contaminación en ese mar central del Mediterráneo, que es un punto cero de esa crisis climática, y al mismo tiempo como consecuencia de una creciente dificultad en los recursos de agua, en los recursos hídricos, que va a provocar desplazamientos interiores en países del sur de Europa. Es decir, no solo es que vamos a recibir a desplazados climáticos de otras regiones del planeta, nosotros mismos vamos a tener en un horizonte relativamente próximo el clima de Marruecos, con todas las perspectivas que los científicos nos auguran, ¿no? Entonces, claro, si esos procesos se aceleran así, yo creo que se van a acelerar así, el horizonte es mucho más preocupante, mucho más difícil de gestionar. Bueno, Javier, le agradecemos al Mundo Migrante, como siempre, por sus conceptos y por su actitud, y le mandamos un fuerte abrazo acá desde el lejano sur. Un gran abrazo. Nos hemos comunicado justamente con Javier De Luca, un experto realmente en las cuestiones ligadas a las cuestiones de refugio y de migraciones forzadas. Mi niñito duerme, que ese avión que ves pasar, hay juguetes y abrigo para Irak. Esas luces que cayendo anuncian la Navidad. No te asustes que el estruendo pasará. Ante los efectos nocivos del modelo de acumulación del mundo desarrollado sobre los países periféricos de África, América Latina y Asia, repensemos el mundo del futuro.
eso es bastante, dice el inmigrante. Desentrañar las causas de las migraciones forzadas y modificarlas es apostar a un mundo más justo. Y bien amigos, así concluye esta segunda entrega de la tercera temporada de Mundo Migrante, correspondiente al bimestre de marzo y abril. Poder difundir análisis, información y testimonios del drama contemporáneo, del actual proyecto civilizatorio basado en la acumulación sin límites y la marginación de decenas de millones de seres humanos que se desplazan como sea en busca de una vida mejor, es nuestra tarea fraterna y solidaria. Nos despedimos con un saludo afectuoso hasta el mes de junio con otro capítulo de Mundo Migrante. Amacatren la bestia, 8 meses de embarazo, marido asesinado, nada que perder, volverse invisible a los ojos de la migra, espina, llaga roja supurando los pies, rezar en silencio a un Dios ausente, a pura contracción es el sucio dolor, repasar en el cuaderno una dirección en Houston, Honduras te odio, volver nunca más, maldiciendo que reviente el coyote, mala entraña, aguántate hijo mío hasta poder llegar, pongamos por caso que se llama María, su nombre es ficticio, las lágrimas no, ayúdenos o dispárenos, por favor, ayúdenos o dispárenos, ayúdenos o dispárenos, por favor. Todos los meses, Mundo Migrante te abre una puerta global que te motiva a transformar la realidad, donde los reportajes a protagonistas y especialistas comprometidos en la defensa de los derechos humanos de los desplazados por conflictos, perseguidos por razones políticas, religiosas, étnicas y sexuales, permitan denunciar lo que se invisibiliza en los grandes medios, donde podamos reflexionar sobre la destrucción de los ecosistemas y sus efectos en las migraciones forzadas por cuestiones climáticas y medioambientales.